parte 1, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de fe, hay muchas formas, ¿sí?, de hablar de la fe. Lamentablemente, la persona que no tiene a Jesucristo te dice que tiene fe, ¿sí?, pero fe en lo que él piensa o en que ella piensa en lo que hace, ¿sí? En realidad se está estimulando a sí mismo. Pero la fe en Cristo tiene otras connotaciones mucho más altas de lo que el hombre y la mujer natural, ¿sí? Porque el hombre y la mujer que no tiene a Cristo es una persona natural, no conoce lo que es sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? ¿Sí? Una persona que pone manos sobre los enfermos y es sanada, ¿sí? Ahí vemos un hecho sobrenatural, ¿ok? Se mueve en fe. Ahora, pero hay mucha gente que dice, yo me tengo fe. Ok, perfecto, pero no es lo que Dios avala, ¿sí? Dios no avala ese tipo de fe. ¿Por qué? Porque la fe es en Cristo. Hay muchos temas para tocar sobre la fe, no solamente el creer, ¿sí?, lo cual es lo más importante y lo más básico para un hijo de Dios, sino que hay diferentes tipos y medidas de fe, que no es el tema a tocar. El tema es la fe. ¿Cómo un hijo de Dios se mueve? ¿Cómo un hijo de Dios en este tiempo, ¿sí?, puede moverse y puede bajar reino de Dios mediante la fe en Cristo? Te voy a decir algo. Cuando una persona le cree a Dios, sin ninguna duda será una persona que los caminos se abren. Sin ninguna duda será una persona que Dios le prepara sendas, ¿sí?, para que vaya sobre ese camino y para que se mueva en ese camino y ahí dé fruto. No se confunda. No vaya por sendas donde Dios no lo llama. Vaya por sendas donde Dios lo llama. Hay caminos preparados, ¿sí? Hay un camino para tu vida preparado. Pero con Cristo hay salvación. Lo más importante de la fe es que si tenés fe, tenés salvación. Si no tenés fe es un gran problema. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene fe... Ahora, ¿cómo hago para alimentar esa fe? Leyendo las escrituras. Y por allí encontramos mucha gente que dice, pero la persona es muy nueva para las escrituras. Más vale, vamos a que vaya a la música, a la alabanza, ¿sí?, y se pone contento y feliz. Como siempre digo en estas exposiciones de la palabra, nunca estoy en contra de la alabanza. Dios habita en la alabanza. Pero quien te va a nutrir es la voz de Dios, es la palabra de Dios, no una alabanza. Claro que en la alabanza Dios habita, y si Dios habita, Dios hace. Pero la palabra es la que te guía. Amén. Y ahí es la que te dice cómo, cuándo, por qué, dónde, ¿sí?, se mueve la fe y en qué tiempo en tu vida se va a mover la fe. Y vamos a ir al libro de Marcos. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la versión NBI. Escucha. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El Señor hablando, ¿sí?, no solamente en ese tiempo, sino ahora diciendo, crean. Crean que ya han recibido todo. Mira qué bueno. ¿Y cómo puede ser que a veces no lo hemos recibido? Cualquiera se puede levantar delante de Dios y decir, Señor, yo no he recibido nada. Claro, lo que pasa es que Dios se maneja de otra manera. Recordad que esto es reino de Dios, no es reino de hombre. Y cuando vemos que Dios se maneja de otra manera, encontramos que se maneja de la manera que te voy a decir ahora. Con los tiempos de Él, nadie lo maneja a Él, y Él es Dios y Señor. Entonces encontramos que Dios nunca será ni manejado ni manipulado, ni con una lágrima, ni con que te leas toda la Biblia, sino con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Ahora bien, crean, dice el Señor, ¿sí?, que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. En el tema oración, ¿sí?, quiero hacer un hincapié, porque una cosa es petición, pidiendo, ¿sí?, otra cosa es intercesión. Hay diferentes formas. Hay personas que no son movidas a la intercesión, pero sí a la oración. Hay personas que son movidas a la petición. Por eso no podemos meter a Dios en un cuadro, ¿sí?,
en algo cuadrado y decir, bueno, Dios se mueve de esta manera. No. Dios se mueve, a cada uno le da algo para que reparta, ¿sí? Algo espiritual, algo en lo cual está en las escrituras, algo entendible, ¿sí? Algo para que entre en el raciocinio de la persona, espiritual. Y acá te está diciendo a vos y a mí, crean que todo lo que han pedido, sí, todo, lo obtendrán. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y en la versión Reina Valera 95, mira lo que dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿sí? Nunca Dios deja de lado la oración. Ni siendo Dios en el Antiguo Testamento, ni siendo Jesús, ni después de Jesús. Siempre en la oración siempre habrá, ¿sí?, el mover de Dios. Por eso hoy las naciones están como están, porque las iglesias no claman. Son pocos los hombres y las mujeres de Dios que claman y buscan. Muy pocos. Por eso está la prédica muchas veces que les molesta a muchos. ¿Por qué? Porque es una prédica la cual te va a llevar a orar. Y nadie quiere orar, son pocos los que oran. Porque en la oración tenemos algo. Tenemos el trato de Dios. Por tanto os digo que lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, yo estoy hablando de la fe. La persona está acostumbrado al mensaje de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La persona espera ese mensaje y de ahí hablar que uno tiene que tener fe y crecer y todo ese tipo de mensajes que ya conoces. Bueno, no es el mensaje que te voy a traer. El mensaje que te voy a traer es que tenés que orar para que creas. Pero si yo no oré nunca para recibir a Cristo, claro, pero esa es otro tipo de fe. La fe para aceptar a Cristo, porque le creíste, ahí creíste, hubo fe. Es más, antes operó otra fe. ¿Qué fe? La fe del Hijo de Dios que intercedió por la humanidad, que estando aún perdida, ahí vemos la misericordia de Dios. Entonces no me puede decir y no me puede venir con eso. No se puede discutir a la palabra de Dios nunca. Y si la querés discutir, vas a terminar perdiendo. La fe mueve montañas, dice un pasaje de las Escrituras. Pero claro, ¿qué es la montaña para vos? Y un problema. La verdadera montaña de un hijo de Dios es no estar consagrado. Y la verdadera montaña de una persona que no tiene a Cristo es que no tiene a Cristo. Más que una montaña es el derrumbe para tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás viviendo, ¿sí?, usted que no tiene a Jesucristo, en depresión, en angustia, en tristeza, tirado a cualquier tipo de desórdenes de la vida, ¿sí?, y desarraigados totalmente de los valores y principios de la vida. No tenés ni norte ni sur, ¿sí? Esa es la verdad que está pasando en tu vida. Por eso mismo Jesucristo viene con esta palabra a buscarte a vos que no tenés a Cristo. Porque el fin de esta palabra, ¿sí?, es sí hablar de la fe, claro que sí, pero también hablarle a aquellos, ¿sí?, que no tienen a Cristo, porque Jesucristo dio la vida por vos, para que te arrepientas, te conviertas de los pecados que estás viviendo, ¿sí? Estás viviendo en pecado, y por cuanto estás en pecado, no hay fe que valga. Porque no lees. Y porque no podés leer. ¿Sabes por qué no podés leer? Porque nadie te ha predicado ni te ha hablado. Y usted tampoco se ha metido a leer, porque no le llama la atención, porque es normal. Pero Jesucristo está intercediendo por vos y ahora estás escuchando esta palabra a todo el mundo, ¿sí? Por eso déjame decirte que si querés lo bueno para tus hijos, nietos, bisnietos, antes de que Cristo suene esa trompeta, vos tenés que agarrarte de Jesucristo, creer en Cristo. Y por cuanto creas en Cristo, ahí vas a ver, porque vos crees ahí lo que no ves. Sos bienaventurado. Ahí vas a ver el montón, ¿sí?, de beneficios que tenés, las añadiduras que tenés por creerle a Jesucristo.
Esto no es algo que yo invento, esto es algo que está en la palabra, que lo voy a decir en la parte 2 de este mensaje, y que será subido a YouTube, y que será expandido a todos lados. El mensaje del Señor jamás, nunca, escucha con mucha atención, nunca fue un mensaje en el cual los mandamases del tiempo, ¿sí?, de las edades pudieron hacer callar a Dios. Nunca, nunca. Porque habla uno, habla otro, Dios levanta gente. Dios levanta gente. ¿Y por qué predico de esta manera? ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque hay gente necesitada del otro lado. Hay gente que está solo, que está sola. Hay personas que están viviendo bajo las prisiones, ¿sí?, del mismo Satanás. Porque esta es una verdad que se ha ignorado mucho tiempo. El que no tiene a Cristo, muchachos, ¿sí?, usted está viviendo bajo las garras del mismo diablo. El que te pone pensamientos de suicidio, el que te pone pensamientos de aborto, vos que estás embarazada, el que te pone pensamientos, ¿sí?, de drogarte, de prostituirte, de hacer montones de cosas que sabes que no están bien contra tu vida y en tu vida, pero las vas a hacer, las tenés pensadas. Y escúchame algo, Dios no quiere eso, Él quiere ayudarte, quitarte, ¿sí?, ese yugo, ¿sí?, que está en tu mente, en tu alma. Tu mente y tu alma, hay una lucha fuerte ahí en tu mente. Deja que la palabra de Dios entre. ¿Por qué están pensando en tu vida, ¿sí? ¿Por qué estás deseando el mal para los demás? ¿Por qué estás desacreditando a los demás? Y decís que crees en Dios. Quiero llevarte a la verdad de la palabra. Y que el Espíritu Santo haga, ¿sí?, lo que tenga que hacer en tu vida. Convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Hay personas que están escuchando del otro lado. Hay gente que está escuchando del otro lado. Y que lamentablemente están viviendo por episodios muy drásticos en su vida. Pero el Espíritu Santo de Dios es aquel que te da convicción de tu error. No para avergonzarte. Porque el Señor nos llama para avergonzar. Si no sabes para qué, para que seas comprado y lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes son los que piden ahora para obtener? La iglesia de Cristo en toda la faz de la tierra. ¿Qué le pide a Dios? Que las almas vengan a Cristo, que las almas vengan a cada congregación, ¿sí? Eso es lo que se está pidiendo. Que las personas no se pierdan, personas que necesitan de Jesucristo. La iglesia ora, la iglesia clama, la iglesia se mueve y predica. Por eso mismo tenés esta lucha. ¿Qué tipo de lucha? El de preguntarte muchas veces, pero ¿será que Dios me va a aceptar a mí? Claro que sí. ¿Y cómo lo dice con tanta firmeza? Porque mi Dios no miente. Él es fiel y es justo. Y Él es perdonador. Él es perdonador. Por eso mismo te estoy hablando de lo que es el reino de Dios, ¿sí?, de lo que es el poder de Jesucristo, de lo que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación, lo que Cristo quiere hacer para tu vida. Deja que Cristo trabaje en tu vida. Deja que Jesucristo, ¿sí?, que el propio Jesucristo empiece a trabajar en tu vida. Dale lugar al Señor. Y tal vez me vas a decir, pero yo soy una buena persona. No hay buenas personas, no existen. Por tanto, no existen las buenas personas. Hay personas que están compradas y lavadas con la sangre de Cristo. Amén. Y hay personas que no tienen a Jesucristo. La persona que no tiene a Jesucristo es una persona que va camino a la perdición. Y toda persona que va camino a la perdición se acordará de esta prédica. Se acordará de este mensaje. ¿Y por qué la fe? Porque es necesario. Y ahora te voy a explicar a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo
¿Cómo recibís la fe?